Como la vez pasada, voy a tratar de compartir pantalla en la medida en que pueda. Y lo vamos a ir viendo. No sé, ¿lo ven? ¿Lo ven ahora? Yo lo habíamos visto la vez pasada. Sin embargo, lo quise volver a poner esta imagen, porque al entrar en la carne misma del texto, como yo dije, lo que vamos a ver en primer lugar es el prólogo del Apocalipsis. Esto es el prólogo, escrito en griego y después en su traducción francesa por Jacques, de puño y letra, como ven, como gracias a él también, vamos a tratar de hacer este pequeño texto de 8 versículos muy minuciosamente. Y quizá va a ser la única vez dentro de este encuentro que podamos tomar un texto con tanta minucia. Si lo hago así hoy, y creo que me interesa poder hacerlo, es para mostrar también de qué manera trabajaba Jacques los textos, de qué manera entraba en el sentido de cada palabra, de cada expresión, en el equilibrio de las repeticiones y de las veces que una palabra aparecía, etcétera, etcétera. Este mismo texto está en la página 15 del libro. A lo mejor algunos de ustedes quieren tenerlo en castellano, ahora ya lo vamos a ver. Y ya al ver esto que Jacques escribió, nos podemos dar cuenta de que este texto de 8 versículos tiene por lo menos cuatro partes, ¿no? Que Jacques notaba con estos colores. El texto mismo es este. No sé si alguien quiere leerlo, porque a mí me gusta oírlo, el texto, no solamente leerlo. ¿Alguien que lo quiere leer en voz alta? Yo puedo, Clara. Perfecto. Julio, saludos. Muy bien, muy bien. El prólogo 1, 1-3, supongo que serán los versículos, ¿verdad? Sí, esto sí. Después Okay. sigue, el prólogo sigue, ¿no es cierto? Estos que vemos acá son los versículos 1-3. Ok, Apocalipsis de Jesucristo. Dios se lo dio para mostrar a sus servidores lo que muy pronto sucederá. Y él lo significó enviando a su ángel, a su servidor Juan. Este testimonia la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Perdón, se me tapa. De Jesucristo todo lo que vio. Venturoso el lector y los oyentes de las palabras de la profecía, los que guardan lo que está escrito, pues el tiempo se acerca. Gracias. Según Jacques, ¿qué es el Apocalipsis? Está definido en estos primeros 3 versículos mediante 8 rasgos, que es lo que está resaltado en amarillo. Vamos a ir viendo cada rasgo uno por uno. Apocalipsis, lo que muy pronto sucederá. Palabra de Dios, testimonio de Jesucristo, todo lo que vio, profecía, escrito. Ese es el plan de trabajo de hoy. Entonces vamos a empezar con lo primero, es decir, Apocalipsis de Jesucristo. Y ya sabemos, porque lo vimos la vez pasada, que la palabra Apocalipsis quiere decir develación. Revelación, como a veces se dice, pero sobre todo develación. Es una palabra, yo no sé griego, pero lo dicen los especialistas, es una palabra que tiene un significado totalmente concreto. Quiere decir levantar el velo. Moisés se sacaba el velo cuando entraba en la tienda para hablar, del velo que le cubría el rostro, cuando entraba a la tienda para hablar con el Señor. A tal punto que podría usarse esta palabra para decir desnudar. Y aquí tenemos develación de Jesucristo, que es el título mismo de la obra. Revelación de Jesucristo. Jesucristo se muestra, se manifiesta gracias a este velo que se saca, y lo primero que se devela es el misterio. ¿Alguien quiere leer este texto? Este texto es de Jacques.
El Nuevo Testamento usa 26 veces la palabra misterio para designar el misterio de Dios y de Cristo, de su Evangelio y del reino, de Israel, del hombre y la mujer en relación con el Cristo y la Iglesia. Pablo anuncia la develación, Apocalipsis, de un misterio rodeado de silencio en los siglos eternos, pero hoy manifestado por los escritos proféticos para que la fe se extienda a todas las naciones. Romanos 16:25. Ese misterio es rico en gloria. Es en las naciones el Cristo en vosotros, esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Lejos de ser un concepto impenetrable o prohibido, el misterio es una realidad infinita, semejante a un océano, en el que se nos invita a sumergirnos cada vez más. El misterio es Dios, presente y actuante en el hombre. Es el Cristo, Dios hombre. Página 16. Muchas gracias. Me pareció importante poner esta cita, aunque sea larga, porque estas citas involucran otras citas, la de San Pablo, sobre todo, las dos de San Pablo, sobre todo, y nos hacen pensar un poco más qué es este misterio, el misterio de Jesucristo. En realidad podemos ver dos maneras. Hay un misterio que le fue dado a Jesucristo por Dios, el Padre, es lo que dice el texto mismo. Dios se lo dio para mostrar a sus servidores. Dios le dio a Jesucristo una develación del misterio. Es decir, que Jesucristo aporta, por su enseñanza, algo que Dios le entregó. Pero al mismo tiempo, Jesucristo mismo, en su persona, es un misterio. Porque la persona divina del Verbo sostiene las dos naturalezas, humana y divina. Y es esa compenetración lo que es fundamentalmente el misterio. Ya lo vimos la vez pasada un poco rápidamente, pero es tan importante que creo que vale la pena insistir sobre este aspecto de revelación de un misterio que es esencialmente no la vida divina solamente, sino la vida de Dios con el hombre, lo que en términos bíblicos se llama la alianza. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, además es el Cordero degollado y de pie. Es decir, que el misterio no solamente está en su naturaleza humana y en su naturaleza divina, sino en la victoria sobre la muerte, que significa su resurrección. Y este elemento es un cambio radical con respecto a los apocalipsis judíos. Que el misterio sea la resurrección misma de Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo resucitado, es una perspectiva específicamente cristiana que nos aleja, en cierto sentido, de los contenidos y de las significaciones de la apocalíptica judía. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto, el Apocalipsis es también la revelación de una historia. El misterio de Cristo es develado para mostrar a los servidores de Dios lo que pronto sucederá. Quizá Enrique quiera seguir leyendo. Se anuncia la urgencia de la revelación. Todo el libro mostrará las cosas que vienen y ante todo al que viene, repetido 14 veces. En realidad, el Apocalipsis nos devela los rasgos esenciales y permanentes de la historia del Cristo y de las iglesias en medio de las naciones, en este mundo cuyo príncipe, según el Evangelio de Juan 12:31, es Satanás. El Apocalipsis usa una expresión más concreta para identificar este mundo: los habitantes de la tierra, 11 veces. Los permanentemente ahí instalados, donde habitan los demonios. Esta instalación, ese apego posesivo y dominador, violento o pasivo, vinculado al poder satánico, explica el aspecto destructor de nuestra historia.
Gracias, Enrique. El Apocalipsis viene a mostrar a los servidores de Dios lo que muy pronto sucederá. Estamos en el plano de la historia. Para no decir lo que ya está sucediendo. Para no decir lo que ya está sucediendo aquí, entre nosotros. Se trata de escrutar y de discernir lo que ocurre. Yo sé que esta dimensión, digamos, de una revelación que aflora en nuestra historia, una revelación eterna que aflora en nuestra historia, es una temática que interesó mucho a algunos, por ejemplo a Rubén. Rubén Begiristain me mandó un pequeño trabajo sobre el Evangelio de Marcos, en el que se plantea esta misma, yo diría, doble significación de un fin que está al fin, pero que de hecho está ya. De eso hablamos bastante largamente la vez pasada. El ya está y todavía no. La resurrección de Cristo es un pasado y al mismo tiempo es una proyección hacia una realización futura. Pero lo importante es, además, saber que la historia es significativa. Nada de lo que ocurre deja de tener sentido. Nada de lo que ocurre es insignificante. ¿Somos capaces de hacernos esa pregunta ante cada cosa que nos ocurra? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, por ejemplo, el coronavirus? ¿Nos preocupa lo que significa? ¿O solamente nos preocupa cómo hay que preservarse de él? ¿O solamente nos preocupa cuánto miedo le tenemos? Pero ¿qué significa para mí, para cada uno de ustedes, para el mundo entero? Y en primer lugar, ¿qué significa para las iglesias a las que Juan se va a dirigir? En este contexto de una historia personal y colectiva. No les estoy pidiendo que cada uno diga lo que significa para cada uno de ustedes el coronavirus. Estoy planteando la pregunta que debería ser nuestra pregunta de todos los días en este momento que atravesamos. ¿Qué significa la historia que estamos viviendo? ¿Y de qué manera en esa historia, por más dolorosa que sea, Dios nos está guiando hacia una finalidad? Porque esta historia, ante los ojos de Juan, se presenta como un combate. El combate con Satanás, con los habitantes de la tierra, con los que están instalados en ese mundo dominado por un poder demoníaco. Además, la historia, nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros cada día, repercute en la esfera divina. Lo que pasa en la tierra no deja indiferente al mundo celestial. Porque Dios decidió venir a la tierra en Jesucristo por algo. Es decir, que no solo es nuestra historia, digamos, terrena, lo que está en juego, sino, una vez más, la permanente relación de la historia humana con la historia, si quieren, entre comillas, divina. Si el Apocalipsis emplea imágenes míticas y se expresa por una caravana de símbolos, sin embargo, el Apocalipsis no es mítico, sino histórico. Una historia con mayúscula, como dijimos la vez pasada, no solo una serie de acontecimientos inconexos. Y no quiero avanzar más sobre este punto porque va a ser una constante de cada uno de nuestros encuentros. Hasta tal punto es una constante de todo el texto. Vuelvo a compartir pantalla para las otras características que siguen. Perdón. Y quizá otro, no necesariamente Enrique, pero Enrique si quiere también puede leer este texto.
Perdón, es el siguiente. Palabra, Perdón, Enrique. El texto mismo del Apocalipsis dice, hablando de Juan, testimonia la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Y ahora sí, palabra, testimonios, visiones. Sí, gracias. este testimonia la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. El Apocalipsis de Juan es la síntesis de las tres clases de escrituras, Torá, profetas, escritos de sabiduría, a las que actualiza en el libro que estaba sellado y en adelante estará abierto. Es el comentario más pleno de toda la Biblia judía y cristiana. Juan es verdaderamente el testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Testimonia en 42 visiones que Jesucristo es en persona esta palabra de Dios, Logos, 19:13, el Verbo hecho carne, el Hijo del Hombre, 1:13, 14:14, que Él es el testigo fiel, 1:5, 3:14, el Cordero, 28 veces, el primogénito de entre los muertos, 1:5, que es el león victorioso de la tribu de Judá, 5:5, y el caballero blanco, real y vencedor, 6:2, 19:11, 16, el que vendrá sobre la nube al fin de los tiempos, 1:7, 14:14. Gracias. Juan da testimonio, es decir, que Juan es testigo, pero el verdadero testigo es Jesucristo. Es Él quien da testimonio de la palabra de Dios, que para Juan es toda la Biblia, en estos tres grandes macizos, Torá, profetas, escritos de sabiduría, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ya lo hemos visto la vez pasada, que el Apocalipsis cierra, actualiza y cita la Biblia entera centenas de veces. Juan es pues el testigo en 42 visiones. Y acá Jacques enumera 8 de los títulos o de las visiones que Juan le da a Jesucristo a lo largo de todo el Apocalipsis. Pero lo que creo que vale la pena insistir para comprender mejor el texto es por qué son 42 visiones. 42 veces se repite la expresión yo vi, que nosotros, dice Jacques, traduciríamos por yo veo. 42 veces aparece la expresión yo veo. ¿Por qué 42? Aquí es necesario explicar algo, quizá. Ustedes saben que en las palabras hebreas, mejor dicho, las letras que componen las palabras hebreas, no son solamente letras, sino también números. Aleph es 1, Beit es 2, Gimel 3, etc. Y así todo el alfabeto. En una palabra podemos hacer la suma de esos números de las letras. Y eso va a dar la cifra de la palabra. La palabra queda como representada por su cifra. Y cada vez que aparece esa cifra, el que sabe hebreo se acuerda de esa palabra. Algo queda de resonancia de esa palabra, cuya cifra está indicando. 42 es la cifra de la palabra Mesías, Mashiach. Mem 13, Shin 21, Heit 8. 42. Cada vez que, si Juan ve 42 visiones, es porque esas visiones
están referidos al Mesías. Y si él hace notar eso, a través de la insistencia en la fórmula, yo vi, las 42 veces, es porque cada vez nos está diciendo, lo que yo les estoy mostrando es al Mesías. Eso por un lado. A partir del profeta Daniel, sin embargo, esta cifra 42 tuvo también otra significación. Esta cifra anunciadora del Mesías se aplica a un tiempo de tribulación que reina entre los santos antes de la llegada del Mesías. Daniel habla en el capítulo 7, versículo 25, de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Como ven, en el 12:14, Juan lo vuelve a retomar tal cual, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero eso es 1 año, 2 años y medio año. Y si sacan la cuenta, eso es 42 meses. La fórmula 3 y medio vuelve a aparecer referida a días. Pero también si sacamos la cuenta, 42 meses son 1260 días. Y todas estas cifras van a ir apareciendo a lo largo del Apocalipsis, como ven, yo he puesto las referencias, y ya no va a valer la pena que les expliquemos que todas quieren decir lo mismo. Todas quieren decir que un tiempo de tribulación y de espera, no muy largo, pero no muy corto, de espera del Mesías. Y que además tiene la particularidad esperanzadora de que es un tiempo limitado. ¿Por qué sabemos que es limitado? Porque 3 y medio es la mitad de 7. 7 es la plenitud de toda la creación, es el Shabbat. La plenitud de toda la obra creadora de Dios se expresa en 7. 3 y medio la mitad. Es decir, por definición, un tiempo incompleto que no puede durar, perecedero, digamos. No quise dejar de dar una cierta explicación de esta ciencia de la numerología que invade todo el Apocalipsis, y no solamente el de Juan, sino toda la literatura apocalíptica. Y no nos vamos a detener demasiado en esto, pero es importante que sepamos que cada vez que aparece una cifra, la cifra no significa una cantidad, sino que significa algo, o por lo menos una cualidad, y tiene un contenido que va mucho más allá de su valor numérico. Espero que haya quedado claro. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pasamos al siguiente rasgo del Apocalipsis que está presente en su prólogo. El Apocalipsis es una profecía. Y acá tenemos el águila de Juan que pintó Elena y los iconógrafos pintaron en nuestra iglesia. Las palabras de esta profecía, es decir, que Juan mismo define lo que hace, lo que dice, lo que escribe como profecía. Es el único libro del Nuevo Testamento que se define a sí mismo como una profecía. Y por lo tanto, el Apocalipsis quiere ser la persistencia del espíritu profético en la vida de la iglesia. Y quizá alguien pueda leer el pequeño texto. Juan es que yo misma no llego a leer. Juan es el profeta más grande del Nuevo Testamento. Apóstol del Cristo, es el discípulo amado porque es el más fiel. Él es el profeta de la iglesia. Página 19. Ya vimos la vez pasada cómo los Apocalipsis continúan la profecía bíblica de otra manera. No ya con oráculos, sino con escritos. Ya lo vimos esto la vez pasada. Ya no referido a oráculos de acontecimientos precisos de la historia, sino referidos a este tiempo del fin que está presente en nuestra historia. Estamos viviendo en estos tiempos finales
que son nuestro presente. Una vez más, ya y todavía no. El padre Jacques Pointier, que es otro eminente exégeta, dice: el fin de los tiempos, el día de la victoria de Dios, están detrás de nosotros, no delante, no en un futuro, sino sosteniéndonos desde atrás, porque Jesucristo ya resucitó. El rasgo que podemos ver también es y que está también presente en estos primeros versículos, es que el Apocalipsis es un escrito. Bienaventurados los que guardan lo que está escrito. Y acá Jacques cita al padre Beauchamp en una cita un poco difícil, que quiero que quizás leamos juntos justamente para desentrañar un poco su sentido. Si todo género bíblico debe nacer en un lugar social particular, o Sitz im Leben, tomado como marco de su enunciación oral e instituida, sacerdocio para la Torá, profetismo para los profetas, sabiduría de los reyes y de sus escribas para los escritos, el Apocalipsis no escapa a esta ley en tanto que género inseparable del libro, fuera del cual ni siquiera tiene un sitio firme. El libro sustituye el lugar social. El Apocalipsis no tiene Sitz im Leben, y en eso es subversivo. El padre Beauchamp hace notar aquí que cada una de las partes de la Biblia corresponden a uno de los tres estratos imaginarios de la sociedad bíblica. Esos tres estratos son sacerdotes, profetas, reyes. Esto no tiene nada que ver con las clases sociales de la mentalidad marxista, que son esencialmente económicas. Son clases, si quieren, o núcleos esencialmente funcionales. Los sacerdotes, la Torá, la ley, las escuelas y las comunidades carismáticas son los profetas, y los reyes, es decir, los responsables de lo que yo llamaría la vida laica, reyes, gobernantes, maestros, profesores, jueces, responsables, son los que sostienen, de alguna manera, el medio social que sostiene los escritos de sabiduría. Pero en la sociedad dislocada y disgregada de los siglos que vio nacer a los apocalipsis ya no tienen un lugar social. Lo único que tienen es libros. Libros que circulan por todos los estratos. Entre todos los libros, entre todos aquellos a quienes les interesa. Un poco lo mismo que ocurre ahora en nuestra sociedad, y seguramente lo que ocurrió masivamente, y hay que preguntarse hasta qué punto, esto no fue una de las causas enormes del, digamos, del desarrollo o de la sucesión de acontecimientos históricos a partir, por ejemplo, de la invención de la imprenta. El libro que circula por todas partes y que pasa de uno a otro sector de la sociedad es esencialmente, como dice el padre Beauchamp, subversivo. Es de alguna manera algo contestatario, que en cada lugar de la sociedad va a ir a plantear un problema. Transgrede y rompe las estructuras sociales, atraviesa los muros, se adueña de los lugares donde la palabra ya no es posible. Por ejemplo, ya no es posible en tiempos de persecución. Como ya invocamos la otra vez, el libro, desde Ezequiel, tiene tanta importancia que el profeta lo tuvo que comer. Esto nos resulta un poco curioso a nosotros. ¿Qué quiere decir que el profeta come un libro? Quiere decir que asimila la enseñanza que está en ese libro.
Lo mismo veremos en Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 10. Pero notemos una diferencia. Si, por ejemplo, a Daniel se le dice, sella el libro hasta el tiempo del fin, y por lo tanto ese libro va a estar sellado, va a ser impenetrable salvo para los iniciados, y eso es típico de la literatura apocalíptica, Juan no dice eso. En el capítulo 22, el ángel le dice, es decir, al final del libro, el ángel le dice, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Como ven, entre el prólogo y el final, hay lo que se llama una inclusión. Lo que está escrito, y no selles el libro. Dos expresiones que vamos a ver después que cierra el Apocalipsis desde su primer capítulo, sus primeros versículos, a sus últimos versículos. No sé si quedó un poco más claro esta cita del padre Beauchamp. O si alguien quiere agregar algo a esto que acabamos de decir. La importancia de lo escrito, por lo tanto, no nos sorprende advertir que Juan emplea 30 veces... Hola. Perdón, sí. Sí, yo quería preguntar, ¿qué es este Sitz-in-Leven? Bueno, eso lo debe poder explicar David mejor que yo, porque él vive en Suiza alemánica. Yo creo que quiere decir algo así como la situación en la vida. Y esta expresión, Sitz-in-Leven, se hizo una especie de palabra, jerga, de los críticos de la Biblia y de los exégetas a partir de los años 30. Perdón. Sí, quisiera aclarar una cosa, no sé si me están escuchando sobre esto. Sí, te oímos, Elina, ¿sí? Sí, Sitz-in-Leven efectivamente quiere decir la situación en que se ha dado algo. Y es una expresión que tomaron los exégetas alemanes, desde generalmente luteranos, pero Sí. sobre todo luteranos, pero sobre todo exégetas alemanes, por eso está la expresión en alemán, a principios del siglo XX, cuando comenzó la crítica a una exégesis puramente histórico-crítica del texto, y se trataba de ver cuál era el estado, la situación real en la que se estaba escribiendo cada uno de los textos, y por eso se llama Sitz-in-Leven, ¿no? La situación en la cual se da cada uno de los textos. Esto amplió muchísimo la expectativa teórica con respecto al tiempo de composición. Es gracias a este tema que, por ejemplo, se ha llegado a determinar la cantidad de epístolas de Pablo que no pudieron ser escritas por Pablo porque expresan un Sitz-in-Leven que no era de la época de Pablo, por ejemplo, aunque fueran de su comunidad. Esta es la idea del Sitz-in-Leven, ¿no? Es decir, ver la relación entre el texto y el contexto en el cual fue escrito. Dicho así en términos muy generales, por supuesto, tiene toda una serie de explicaciones muy técnicas que no es el caso aquí, pero lo que se está queriendo decir acá, me parece, es justamente eso, la relación entre el texto y el contexto en el cual se está pensando el texto. Exactamente. Y acá lo que pone, bueno, volvemos a repetir, lo que pone de relieve el padre, gracias Elina, lo que pone de relieve el padre Beauchamp es que justamente los apocalipsis no tienen un contexto social preciso, como tenían las otras partes de la Biblia. Espero que haya quedado más claro, no sé quién es el que preguntó qué es el Sitz-in-Leven, porque no tengo las imágenes. No, Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Perdón. Hola, bueno, espero ¿qué que tal? con la explicación de Celina haya quedado suficientemente claro. Creo que fue Gunkel Sí. el que inventó esta expresión en el año 30, y esta expresión tuvo mucho éxito y quedó como una especie de jerga de la exegética bíblica. Bueno, muy bien.
Hay otro aspecto que Jacques no pone de relieve, sino que solamente hace alusión a él, y que yo sí quiero poner de relieve, que es el aspecto litúrgico del Apocalipsis. Efectivamente, la palabra liturgia no aparece en ese pequeño texto de los 3 primeros versículos, pero hay una alusión a la liturgia, cuando se dice: venturoso el lector y los oyentes de esta profecía, los que guardan lo que está escrito. ¿Y en qué piensa Juan cuando habla del lector y los oyentes, sino en una asamblea litúrgica? El lector y los oyentes de esta profecía son una manera ya de indicar uno de las 3 partes del subtítulo que Jacques le puso a la obra: sinfonía litúrgica. El Apocalipsis es una sinfonía litúrgica, y esto ya está anunciado desde aquí. Quizá Enrique puede leer el texto de Jacques de la página 20. Esta bienaventuranza subraya el aspecto litúrgico del Apocalipsis y nos permite observar que éste nos llega a través de 7 personas o grupos de personas que forman ya la asamblea del pueblo cristiano: Dios, Jesucristo, el ángel, Juan, el lector, los oyentes, los guardianes. Todas palabras que están en estos 3 primeros versículos. Si quieren, volvemos a leer el texto de estos primeros versículos. Apocalipsis de Jesucristo. Dios lo dio para mostrar a sus servidores lo que muy pronto sucederá. Y él lo significó enviando a su ángel, a su servidor Juan. Este testimonia la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Bienaventurado el lector y los oyentes de las palabras de la profecía, los que guardan lo que está escrito, pues el tiempo se acerca. Como ven, hay una cadena de 7, siempre 7, que aparece a través de estos 3 primeros versículos como en una semilla, extremadamente denso. Lo que sigue no hace más que confirmar lo que digo con respecto al aspecto litúrgico del Apocalipsis. Es lo que sigue del prólogo. Puede quedar incluido en este ítem litúrgico, y aquí he respetado esta disposición que a Jacques le gustaba, de indicar esta especie de balanceo del versículo bíblico en una especie de ritmo extremadamente corporal. Él aprendió esta especie de, yo diría, de musicalidad del texto a través del padre Jus. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. A vosotros gracia y paz. De parte de aquel que es, aquel que era, aquel que viene. Y de los 7 espíritus que están frente a su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Es evidente que esto es el comienzo de una lectura litúrgica. Lectura del Apocalipsis de Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿No es cierto? Las lectoras que están aquí, ¿están de acuerdo conmigo? Es una manera de introducir una lectura. Inmediatamente el saludo. A vosotros gracia y paz. Como entre nosotros se dice, el Señor siempre con vosotros. E inmediatamente después, una doxología, o mejor dicho, una confesión trinitaria. De parte de aquel que es, aquel que era, aquel que viene. Algo, según parece, intraducible.
porque de una manera más o menos literal habría que decir de parte de él siendo, siendo del verbo ser, participio presente del verbo ser, de parte de siendo, del ha sido, del viniendo. Como eso suena muy mal en castellano, hay que poner un sujeto que de hecho no aparece en el texto. El sujeto de Dios se oculta, se calla, y sobre todo el sujeto del Padre, porque acá, de parte de aquel que es, aquel que era y aquel que viene, está aplicado al Padre. Esto puede parecer raro, porque en la tradición de la Iglesia no se hace en general así. En general se dice, aquel que era es el Padre, aquel que es el Espíritu, y aquel que viene es Jesucristo. Ciertamente esta interpretación de esta frase, lo que está presente en la procesión del Evangelio de nuestra liturgia, que era, que es, que viene. Y el que viene es el Evangelio, que sale del altar y que avanza hacia nosotros para transmitirnos su enseñanza. El evangeliario es un símbolo de Jesucristo. Entre los judíos ya existían fórmulas parecidas a esta, que de alguna manera explicitaban el nombre divino que el Señor había dado a Moisés en la zarza ardiente. Esto está totalmente actual en nuestra iglesia porque es la lectura que vamos a leer el domingo. ¿Qué dice Dios o el Verbo en la zarza ardiente? Dice, para nombrarse a sí mismo, yo soy, o yo soy quien soy, o yo seré quien seré. Ese nombre divino, impronunciable en sí mismo, ha sido explicitado o de alguna manera comentado por los rabinos y se dice, el Señor, el que es, que era, que será. El que viene de esta expresión de Juan es una cristianización de estas fórmulas, porque el que viene es esencialmente Jesucristo. Veremos algo parecido en el versículo 8 de este mismo prólogo. Entonces, el que es, que era, que viene, es el Padre. Los 7 espíritus que están frente a su trono es evidentemente una manera de hablar de la plenitud del Espíritu Santo y que también tiene una connotación litúrgica. Los 7 espíritus que están frente a su trono son las 7 lámparas que brillan sobre el altar. Este espíritu, el Espíritu Santo que llena todo, incluso al Mesías, como lo profetizó Isaías, está expresado, esta plenitud está expresada por los 7, por el 7. Y finalmente Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Hay un nombre, hay un título, y luego 3 características. El nombre es Jesús. Jesús, el nombre humano. Cristo, es decir, Mesías. Es la misma palabra, es su título. Y un título casi divino. Luego, el testigo fiel, ya lo vimos, cuando hablamos del testimonio de Jesucristo. Testigo, en griego se dice mártir. El mártir es esencialmente un testigo, y no necesariamente un testigo asesinado, pero seguramente un testigo sufriente. Seguramente un testigo que resiste a las presiones exteriores, valiente frente a las acusaciones, capaz de sostener su testimonio frente a todos. Es un rasgo esencialmente profético. El carácter sufriente
se advierte en la caracterización siguiente: primogénito de entre los muertos. San Pablo utiliza también este término. Primogénito de entre los muertos, porque sacrificado y resucitado. Es un título esencialmente sacerdotal. Y el carácter glorioso se advierte en la designación final: el príncipe de los reyes de la tierra, que es un rasgo real. Y perdonen que insista sobre este triple nivel: profeta, sacerdote y reyes, que ya vimos aparecer en el texto anterior. Y termina con una doxología. Al que nos amó y nos rescató de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para el Dios y Padre suyo. A él la gloria y la potencia en los siglos de los siglos. Y la asamblea supuesta responde: amén. Es una doxología dirigida a Jesucristo. Es el que nos amó y nos rescató de nuestros pecados con su sangre. Y es Él el que hizo de nosotros, que no éramos nada, un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, para que seamos capaces de dar testimonio y llegar al nivel de profetas. A Él la gloria y la potencia en los siglos de los siglos. Amén. Esto se prolonga en una visión que sigue. Notemos que esta visión no lo es en realidad, porque no se dice el yo vi, que aparece 42 veces. ¿Por qué no dice Juan yo vi? Porque de hecho está hablando de visiones que no son de él, que son del profeta Daniel o del profeta Zacarías. He aquí, viene entre las nubes, lo verá todo ojo, aún los que lo traspasaron. Perdón. Y todas las tribus de la tierra por él se golpearán el pecho. Sí, amén. Otra vez la asamblea. Son citas, no es una visión propia de Juan, pero es por algo que él pone estos textos, Daniel en su visión gloriosa del Hijo del Hombre, y Zacarías en la visión dolorosa del traspasado, en el prólogo mismo de todo el Apocalipsis. Es el Cordero degollado y de pie. Sí, amén. Y parece que nos sentimos un poco como si estuviéramos en una asamblea carismática en la que los participantes y los fieles intervienen mediante sus aclamaciones. Y todo termina con una fórmula aplicada a Dios Padre, el Señor Dios Sabaoth. El texto griego dice: yo soy el alfa y el omega. Dice el que es, que era, que viene. El Señor Dios Sabaoth. Y aquí debo explicar quizá un poco por qué Jacques hebraiza el alfa y el omega y pone el alef y el taf. Alfa y omega, como ustedes saben, son la primera y la última letra del alfabeto griego, como si nosotros dijéramos A y Z. El alef y el taf son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Pero resulta que ya en Ezequiel, el capítulo 9, se habla de los que han sido sellados con el signo del taf. Y en el Apocalipsis, lo veremos en el sexto sello del segundo septenario, también aparecen los que están sellados con el signo del Cordero, que podría ser el taf.
El Tav, que es la última letra del alfabeto, quiere decir, Tav quiere decir signo. Y quiere decir también yunque. Y al ser la última letra del alfabeto, tenía una simbología escatológica. Se escribía con una T o con una cruz. Marcar en la frente con un Tav era, en época de Jesús, una manera de integrar a alguien en la esperanza escatológica. Y ese rito existía, por ejemplo, entre los esenios. Al pasar el cristianismo al mundo griego, el Tav se helenizó en omega y se convirtió simplemente en omega o en cruz. Pero al traducir o adaptar en este texto alfa y omega al alef y tav, ya quiere hacer alusión, sin decirlo, a todo este mundo de simbología, de la escatología que rodeaba la época de Jesús. La escatología judía, ya desde Ezequiel. Alfa y omega. Recordemos el Sirio Pascual, y esto Luis lo puede decir bien, porque acaba de magníficamente adornar y escribir el Sirio Pascual. En el Sirio Pascual aparecen las letras alfa y omega. Y esto se dice de una manera muy clara en el momento mismo en que se bendice el cirio durante los primeros momentos de la vigilia pascual. Los acólitos dicen, el Cristo ayer y hoy, alfa y omega, a él los tiempos y los siglos de la eternidad. Alfa y omega, principio y fin. Esta atribución a Jesucristo de esta expresión que aquí en el prólogo está aplicada a Dios, el Señor Sabaoth, es decir, al Padre, no es un invento de la Iglesia. El mismo Apocalipsis, al final, en los últimos capítulos, pone en boca de Jesús, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hay una deliberada intención de Juan de superponer la imagen de Jesucristo, como en filigrana, a la del Señor Sabaoth. Y estas indicaciones litúrgicas, o esta pequeña liturgia que acabamos de ver en el prólogo, nos lleva a una reflexión general que retomaremos sobre todo en el segundo septenario. El Apocalipsis nos muestra la liturgia celestial varias veces. Para ser claros, por supuesto, 7 veces. Una vez largamente en los capítulos 4 y 5 y luego puntualmente hasta el final. Siguiendo a las epístolas a los hebreos, se dice habitualmente que nuestras liturgias, nuestras pobres liturgias terrenas, son el reflejo de la liturgia celestial. Esta que Juan vio. Pero también es verdad que podemos pensar al revés. La liturgia que Juan vio en los cielos es reflejo de la que él vivía en la tierra, en la iglesia. Porque esa liturgia sigue sus mismas fórmulas, sus mismas estructuras, sus mismas doxologías. El vidente ve solo a través de lo que ya conoce. O más bien, el vidente, cuando quiere contar lo que vio, se tiene que adaptar al lenguaje que ya conoce, para que nosotros lo entendamos. Y resulta que numerosos documentos de los primeros siglos, la Didache, las constituciones apostólicas, etc., no voy a entrar en el detalle, consignan pequeños fragmentos de liturgias muy primitivas que se parecen y a veces son idénticas a las que Juan cita en el Apocalipsis. Con lo cual,
podemos decir que nuestra liturgia terrena es reflejo de la liturgia celestial, seguramente, pero que la del cielo se une a la de la tierra en una sola realización de alabanza común del universo visible e invisible, del mundo creado y del mundo no creado. Es en esta atmósfera litúrgica que Juan nos introduce en su primera visión y el primer septenario, destinado a las 7 iglesias. Y ya vamos a ver cuando Enrique lo explique en el módulo siguiente, que la primera visión ya empieza hablando de 7 candelabros. Es una alusión litúrgica. Sin embargo, nos vamos a detener en el próximo encuentro en un aspecto bastante más árido, pero que creemos indispensable, que es el de hablar sobre la estructura del Apocalipsis. Es decir, que antes de que ustedes puedan hacer los comentarios que quieran, o las preguntas que quieran, y antes de separarnos, los invito ya al próximo jueves para hablar de los 7 septenarios que constituyen el cuerpo del Apocalipsis. Y ahora sí les doy la palabra a quien quiera. Si hacen un gesto o ponen algo en el chat, podemos saber quién quiere hablar. Yo. Celina, otra vez, muy bien. Sí, quería en primer lugar, bueno, felicitarte por la exposición, que no es solamente la lectura del libro, ¿no? Hay otras cosas muy importantes y por eso creo que realmente te felicito porque fue una exposición, está bien. Una exposición brillante. Yo quería hacer una referencia a un solo punto que vos mencionaste, que también lo dice Jacques, pero que no está desarrollado en el libro, y es el tema de que el Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que se define a sí mismo como profético. Sí, está dicho. Perdón, sí, está dicho. Claro, sí, se ha dicho eso. Está dicho, sí. Desde luego, eso se dijo. Ahora, el tema es, lo que no se ha tratado es la dificultad que precisamente entraña esta afirmación del Apocalipsis, porque de alguna manera contradice la idea que se sigue por la exégesis tradicional de los sinópticos y de Pablo, y por la primera teología cristiana, de que Cristo vino a cerrar la etapa de los profetas, no iba a haber más profecía después de Jesús. Más aún, se dice que la última profecía, la del fin de los tiempos, que es la profecía justamente que está en los evangelios, es casi como es la única cosa que hay, puesto que ya el tiempo de la profecía se ha cerrado. El tiempo de los profetas, dicen muchos padres de la iglesia, es el tiempo que anuncian a Cristo. Cuando Cristo viene ya no tiene más sentido la profecía. Entonces, un libro tardío como el Apocalipsis, que viene a plantearse como profético cuando ya hay una tradición de por lo menos los sinópticos y Pablo, de que el tiempo de la profecía se ha cerrado, engendra una dificultad. Y yo me pregunto si no será eso lo que está en el fondo de algo que sí dice Jacques, que el Apocalipsis ha sido resistido. En realidad, hasta el siglo VI no fue aceptado por toda la Iglesia. O sea, hay algo en este tema de la incorporación de lo profético que parece que tuvo sus dificultades de interpretación. Y por eso yo creo que un aspecto importante, y que no lo veo tratado en general en lo que yo por lo menos he estudiado, que es este tema de cómo se puede explicar que a fines del siglo, principios del siglo II,
digamos, el tiempo más cercano, más cercano a Jesucristo, de composición del Apocalipsis, se haya modificado una tradición que viene por lo menos del año 60. Sí, bueno, No sé, debe haber hipótesis. sí, Yo no las tengo, pero simplemente lo quiero poner porque me parece que es todo un tema interesante. sí, te Nada agradezco. más que eso quería decir. Sí, te agradezco, Melina. Lo que pasa Yo es que creo que voy a buscar, creo que tengo algunas referencias a este tema de lo profético y el sí, Apocalipsis, seguro. mejor dicho, lo profético en los sinópticos, que bueno, en todo caso, en otro momento se los paso, Sí, cómo no. porque me parece que es un tema, personalmente creo que acá lo profético tiene un sentido diferente, Es probable. que no intenta digamos, modificar la idea de que ya se ha pasado el tiempo de la profecía. Tal vez por eso es por lo que no tiene un Sitzin Leben concreto. Exactamente. Bueno, eso lo vimos un poco la vez pasada. Justamente hablando de que la literatura apocalíptica se definió muchas veces a sí misma como una continuación de la profecía. Era la profecía de estos tiempos finales. Pero hay que decir que la palabra profeta, por ejemplo, es ampliamente empleada por Pablo como uno de los carismas dentro de la iglesia. Es decir, que no es tan clara digamos, este silencio total de la profecía a partir de un cierto momento o a partir de la llegada de Jesucristo. Pablo habla en las iglesias de que entre los carismas está el de profecía. Y él mismo se atribuye a sí mismo el carisma de profecía, cuando dice, prefiero hablar en una lengua comprensible, 5 palabras que 10.000 en lenguas. Quiere decir que tenía el carisma de las lenguas y también tenía el carisma de profecía, por el cual es posible hablar inteligentemente de la parte de Dios, o inteligiblemente quizás, de la parte de Dios. Sí, pero palabra... el carisma de la profecía, lo mismo que el carisma de lenguas, todo lo que se recibe con la venida del Espíritu Santo, son carismas individuales. No son carismas a partir de los cuales se pueda definir una doctrina de la iglesia. De modo que igual el Apocalipsis, y mucho menos un texto sagrado, el Apocalipsis sigue siendo un caso único de una profecía formal post-Christum, ¿no? Y eso es lo que lo hace también interesante. Una cosa que también es interesante es eso que estabas diciendo de la gran variedad de sentidos de lo profético. Actualmente, por lo menos dentro del catolicismo y de todas las iglesias reformadas, y también de los judíos, de la exégesis judía, se admite que en realidad el sentido de la profecía en el Antiguo Testamento era más que lo que estamos nosotros considerando ahora, era una literatura de protesta y de denuncia. Por eso se lo ubica como teología política, ¿no? Como hacen los que trabajan teología política en la actualidad. De cualquier manera es cierto, el Apocalipsis sigue siendo un texto único, que no tiene el mismo sentido de la profecía del Antiguo Testamento, que se puede reducir en casi todo su contexto precisamente a literatura de denuncia, aunque también es válido decir que es mucho más que eso, pero sí se puede considerar así. De cualquier manera, sigue siendo un texto único en cuanto a una profecía post-Christum que no habla necesariamente de los últimos tiempos en un sentido real, pero sí de los últimos tiempos en un sentido trascendental, ¿no? Por lo tanto, y de los últimos tiempos, el hecho de que sea, yo creo que ha sido muy cuestionado como texto revelado por varias cosas. Algunos estudiosos actuales, investigadores, qué sé yo, como el doctor Francisco García Bazán, opinan que algunos textos... Sí, perdón, Agustín, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, perdón. Sí, perdón, Celina, un momentito, se introduce Agustín, sí. No, te quería hacer una pregunta. Sí, No sé si la señora terminó ya o puedo hacer la pregunta.
Está bien que hagas la pregunta y vemos un poco, a lo mejor... Bueno, no te preocupes, no te preocupes, atendé a la otra pregunta. De cualquier manera, lo que iba a decir es una cosa demasiado técnica probablemente, y no vale la pena entrar en eso, pero después te la paso por mail. Bueno, gracias. Porque te va a interesar. Muchísimas gracias por tu aporte. Sí, perdón, Agustín. Sí, quería preguntarte, cuando se refiere a los 7 espíritus de Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, la interpretación general es que es una expresión para hablar de la plenitud del Espíritu Santo. Ese mismo lenguaje lo utiliza Isaías cuando habla del Espíritu sobre el Mesías. Yo tenía aquí la cita y la voy a leer quizá, porque eso puede quizá ayudarte o ayudarnos a todos a entender por qué habla de los 7. Isaías en el capítulo 11 habla de este famoso versículo que Jesús se aplica a sí mismo en la sinagoga de Nazaret. Un retoño brotará del tronco de Jesé. Se posará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y de fuerza. Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Isaías habla de 6. Pero ya San Jerónimo, en su traducción, agrega un 7º porque no puede dejar de haber 7. Entonces, se convierte en espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de ciencia, espíritu de piedad y de temor del Señor. Por supuesto que estos 7 espíritus son el mismo espíritu. Son 7 dimensiones o 7 acciones o 7 dones del mismo espíritu. Por eso se habla de 7 espíritus. Ajá. Claro, o sea que es uno, pero se manifiestan 7. Es 7. Ajá. Exacto. Esa es una interpretación posible, pero bueno, es la habitual, digamos. La habitual. Ajá. Bueno, gracias. No, por Gracias. favor, gracias a vos, Agustín. No sé si alguno quiere decir algo más. Y si no, ya vamos cerrando, son las 9 menos cuarto, y estamos todos cansados, sobre todo David, que ya debe estar muy entrada la noche en Basilea, y con las tensiones de estos días, más todavía. Y si quieren, o Eva también, que también debe tener ganas de ir a descansar, si quieren, nos damos cita para el próximo jueves a las 19:30, en que hablaremos de la estructura. El capítulo sobre la estructura de Jacques, si quieren leerlo, léanlo, es bastante árido, pero es indispensable, a mi modo de ver, para tener una lectura inteligente del Apocalipsis y para llegar a situarnos en cada texto dentro de un esquema que es comprensible y que es significativo. Si no, corremos el riesgo de entrar en el texto como se entra en una jungla, sin saber cuáles son los senderos que nos guían hacia dónde. Entonces, perdónenme si insisto, y yo insistí incluso frente a Enrique, para dedicar una charla entera al problema de la estructura. Muy bien. Gracias por leer el capítulo, si quieren, son unas cuantas páginas, y si no, lo veremos juntos como podamos. Muchas gracias a todos por su fidelidad, por su presencia, por su amistad, por todo lo que significa estar aquí juntos alrededor de un texto de Jacques. Gracias por sus aportes, por todo lo que cada uno ha podido decir o preguntar. Y por supuesto que me pueden escribir todo lo que quieran, si necesitan material o bibliografía, yo les paso los datos por mail. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Clara. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Gracias, Clara. Y bendiciones, Chao a todos. y bendiciones de San Juan. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Clara. Gracias, Clara. Gracias. Que fue- Chao. Gracias. Chao.